Va a estar anclándose mediante integrinas, y esas integrinas además van a permitir justamente que ¿ya? Tengamos que el citoesqueleto de actina genere las tensiones para que este fibroblasto, si necesita migrar, pueda migrar, ¿verdad? ¿Mm? Y además vamos a tener tubulina desde la zona central, ¿verdad? Formando todo el citoesqueleto de esta célula, ¿verdad? Y dentro de esto vamos a tener justamente nuestro retículo endoplasmático rugoso y liso. ¿Qué tipo de retículo endoplasmático creen ustedes que va a ser más abundante en este tipo de células? ¿Mm? Si yo les dijera una característica, o sea, estamos viendo que secreta un montón de materia extracelular. Entonces, ¿será importante la secreción de lípidos acá? ¿Cuál creen ustedes que es el retículo endoplasmático rugoso? Exacto. Entonces, cuando ustedes tiñan por histología, ¿verdad? Por ejemplo, hematoxilina eosina. ¿Mm? ¿Qué característica tiene la hematoxilina? ¿Mm? ¿Verdad? La hematoxilina es básica, ¿verdad? Entonces es acidófila, ¿verdad? ¿Y qué otras estructuras de característica de ácido nucleico van a estar altamente enriquecidas en el citoplasma de estas células, dirían ustedes? ¿Mm? Que ustedes pudieran ver como muy pequeñas granulaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura sería esa asociada al RER? ¿mRNA? Fíjate que si tú tomas todo el RNA, ¿ya? Esto es del mRNA, ¿ya? Aproximadamente el 2%, ¿ya? ¿Qué crees tú que ocupa todo esto? ¿Mm? ¿Dónde crees que tenemos más RNA? De hecho, se ve una estructura central en el núcleo, que llamamos el nucleolo, ¿verdad? Que es donde se sintetizan estos RNA. ¿Mm? Ribosomal, exacto. Este es el RNA más abundante que tienes, ¿ya? Entonces, en células como los fibroblastos, cuando tienen una importante secreción de proteínas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Durante la hematopoiesis, tú tienes una producción tan brutal de ribosomas, ¿ok? Que los eritroblastos pasan a ser eritroblastos policromatófilos, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos justamente la síntesis de proteínas en cantidades, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo la célula toma la decisión hacia dónde va a ser enviada esa proteína? ¿Sí? Y en eso entra a jugar justamente el aparato de Golgi, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué característica tiene el aparato de Golgi? El aparato de Golgi es muy moderno, va de cis a medial a trans, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa entre estas cisternas que vemos acá? ¿Qué es lo que va ocurriéndole a la proteína que ingresó a este lugar? ¿Mm? Modificaciones químicas. Por ejemplo, claro, ¿se acuerdan que habíamos visto, ¿no? Habíamos visto
la glicosilación inicial, ¿verdad? Y esa glicosilación, veíamos que tenemos glicosilación en N y glicosilación en O, ¿verdad? Y esta era dependiente de dolicol, ¿ok? Y era, ¿verdad? Vimos que era de esa forma, era como ramificada. Y en cambio las dependientes de O son lineales. Estas en particular se van a alargar bastante aquí en muchos casos, ¿ya? Y van a dar origen a los glicosaminoglicanos. ¿Les parece conocido eso? ¿Relevante para lo que están viendo? Entonces, la proteína core, por ejemplo, de Perlecan, sale del retículo endoplasmático rugoso con pocas glicosilaciones, chiquititas. Glicosilaciones en O principalmente. Y en la medida que va pasando al Golgi cis, Golgi medial, y al Golgi trans, esta proteína, vamos viendo que sus glicosilaciones se van extendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas glicosilaciones ahora son decoraciones de glicosaminoglicanos muchísimo más extensas que lo que eran antes. ¿Sí? Ahora, ¿alguien se acuerda qué carga eléctrica tienen los glicosaminoglicanos? Tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Negativa, excelente. Ok, entonces tienen carga negativa. Tienen una carga negativa bastante potente, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú a esto le agregas calcio? Por ejemplo, si tú tuvieras, vamos a hacer un zoom a esto, ¿verdad? Tú tienes una cadena de glicosaminoglicanos con cargas negativas ahí. Tú agregas un pequeño átomo de calcio con dos cargas positivas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con toda esa estructura? Esto va a colapsar en torno al calcio, ¿verdad? ¿Sí? Por atracción de, simplemente por atracción de cargas. Entonces, cuando observamos lo que se llama la red TGN, que es la red de Trans-Golgi, ¿sí? Aquí lo que observamos es que este Golgi trans se comienza a desorganizar, así, ¿ya? Comienza a formar. Y si vamos y miramos esto en el interior, observamos que esto se encuentra tan empaquetado que está sumamente concentrado. ¿Sí? Por darles un ejemplo, cuando están resfriados, resfriadas o resfriades, y están con esos resfríos que uno comienza a producir mocos, y más mocos, y uno se suena, y se suena, y se suena, y ya la pregunta es, ¿de dónde viene tanto moco? ¿No? ¿No les ha pasado? O sea, uno dice, pero por favor, o sea, esto ya es del porte de mis pulmones. ¿Cómo te puede ser esto? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Esta estructura está extremadamente, ¿ok?, condensada, porque ahí tenemos justamente proteínas que son también muy glicosiladas, ¿ya? Claro que en ese caso son las mucinas, ¿ya? Y esa glicosilación está tremendamente colapsada sobre sí misma, ¿ya? ¿Y qué va a pasar cuando esa glicosilación logre salir de la célula? ¿Mm? ¿Qué es lo que va a pasar con el calcio que tenía todo asociado aquí? El calcio se va a escapar, ¿verdad? Y entre otras cosas se va a unir con el agua. ¿Y qué es lo que le va a pasar también a todos estos? Que se van a extender y se van a hidratar, ¿verdad? Entonces pasan a ocupar un enorme espacio, ¿sí? ¿Les pareció interesante ese sistema? Ok. Fíjense la otra proteína. Tenemos entonces nuestro retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Y en nuestro retículo endoplasmático rugoso hemos sintetizado colágenos, ¿verdad? ¿Y el colágeno qué característica tiene? El colágeno tiene la característica que forma, ¿ok?, estas triple hélices, ¿verdad?, conjuntas, ¿sí?, ¿ya? Y que además tiene un dominio de procolágeno al final. Entonces, ¿dónde creen ustedes que va a ocurrir el ensamblaje de esos colágenos? ¿Se acuerdan que vimos en la clase de ayer que la formación eh, CAS, ¿qué es lo que va a pasar? Las microfibras, o las fibras iniciales, van a lograr salir a través del aparato de Golgi, ¿ok?, en forma de un trímero, ¿ya? De ese trímero de colágeno que estaba hablando yo, ¿ok? Y ese trímero de colágeno viene con un procolágeno al final, ¿sí? Entonces, este permite que se ensamble como trímero, ¿sí?, pero nada más, ¿ya? Pero una vez que sale del aparato de Golgi y llega a ser secretado, ¿sí?, ese procolágeno, este procolágeno es cortado por proteasas extracelulares. Y ahora comenzamos entonces a formar fibras de colágeno, ¿sí? Y claro, las fibras de colágeno son enormes, son muy grandes, pero están hechas de monómero que es, ¿ok?, a partir de estos trímeros de colágeno, ¿sí? Y el trímero, en efecto, se ensambla en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué tenemos que pensar eso? Por varias cosas. Uno, chaperonas, ¿sí? Dos, ¿ok?, esta es la zona donde se establecen, ¿ok?, se organizan las proteínas en complejos de estructura cuaternaria, ¿sí? Y justamente esta característica de procolágeno evita que el trímero se asocie a otros trímeros dentro de la célula, ¿sí? Entonces, fíjense que esto nos lleva a una pregunta bien importante. Tenemos el retículo endoplasmático, ¿verdad? Tenemos nuestras proteínas en el retículo endoplasmático. Después tenemos nuestras proteínas en una vesícula.
y después las tenemos en el aparato de Golgi. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos preguntas fundamentales. La primera de ellas es, ¿cómo me aseguro, cómo ingresan estas proteínas a la vesícula? ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo es que la vesícula, cómo reconoce la membrana blanca? ¿Sí? Entonces, estos dos problemas, ¿ya? El primero de ellos es selectividad, ¿verdad? ¿Qué es lo que meto en la vesícula? Y el segundo es destinamiento. ¿Sí? ¿Cómo me las arreglo para que la vesícula vaya a dar al lugar correcto? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, un segundito de vuelta a... Ok. Entonces, se fijan que aquí tenemos justamente todo lo que es nuestra ruta en las membranas, entre las endomembranas, ¿verdad? Tenemos entonces una ruta de ida al aparato de Golgi, pero también tenemos una ruta de regreso. ¿Sí? Entonces, en rojo tenemos las rutas biosintéticas. ¿Sí? Del retículo endoplásmico al aparato de Golgi hacia el exterior, ¿sí? O mediado por vesículas secretoras. ¿Sí? Y fíjense lo que es esta vía en verde, la vía endocítica. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo la exocitosis y aquí tengo la endocitosis. ¿Sí? Y si bien entonces son dos procesos que son directamente opuestos, tienen muchas características en común. ¿Sí? Bueno, aquí tienen el mismo esquema, pero puesto en el contexto de la célula. Entonces, imagínense las proteínas que ustedes estaban viendo, puestas acá, y cómo logran salir, ¿verdad? Ahora, imagínense al revés. Proteínas, por ejemplo, de la matriz ósea, ¿verdad? Si esta célula fuera un osteoclastos, son los que digieren, ¿verdad? La matriz ósea. ¿Eh? Fíjense lo que tendría que estar haciendo con las proteínas asociadas a la matriz ósea. Llevarlas hacia adentro y entregarlas al lisosoma, ¿verdad? Entonces, se fijan que también es un proceso de selectividad y destinamiento. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Bien. Bueno, el aparato de Golgi fue descubierto por adivinen quién, ¿no? Camilo Golgi en 1898, ¿ya? Y él realizó los primeros dibujos, esto era con su tinción de impregnación de nitrato de plata, ¿ya? Eh, entonces fue la primera caracterización de este organelo membranoso interno de la célula eucarionte, ¿ya? Piensen que el retículo endoplasmático en sí no se descubrió hasta casi, podríamos decir, 70 años más, no, 40 años más tarde, más o menos, con la microscopía electrónica. ¿Sí?
Entonces, ¿qué caracteriza el aparato de Golgi? Fíjense esta forma que tiene. Tiene forma de cisternas. ¿Se acuerdan que hablamos de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, verdad? Y tiene una característica, una zona cis, una medial y una trans, seguida de esta región que se llama la red de Trans-Golgi. ¿Ya? Hay un equivalente a la red de Trans-Golgi en la zona cis, que hay gente que la denomina la red de cis-Golgi, o el compartimento de reciclaje. ¿Ya? El compartimento de reciclaje entre retículo endoplasmático y aparato de Golgi. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos muchas pilas justamente unidas por conexiones tubulares, normalmente cercano al núcleo, pero no es siempre, no es indispensable. Y en las células vegetales, adivinen, pueden existir miles, no sé, miles, pero sí muchos de estos apilamientos, normalmente en el citoplasma. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza el metabolismo de las células vegetales? ¿Qué es lo que producen en gran cantidad todo el rato? Vamos, cloroplastos. Ya, pero el oxígeno lo producen para botarlo, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a la célula vegetal cuando produce oxígeno? El oxígeno es un desecho ahí. A ver, tiene los fotosistemas, ¿verdad? Pero vamos, esto se lo saben mis hijos en básica. ¿Qué producen las plantas? ¿Para qué usan los fotosistemas? ¿Por qué decimos que son productores primarios y nosotros el propio alimento? ¿Y ese propio alimento qué es? ¿Proteínas? ¿Grasas? Ya. Ok, glucosa sí es una posibilidad. En estricto rigor producen gliceraldehído trifosfato, ¿ya? Y el cual les permite formar todo tipo de exosas, ¿ok? Pero fíjense entonces, ¿qué es lo que están produciendo en alta concentración? Carbohidratos, ¿verdad? ¿Y de qué forman las células vegetales su pared? Ajá. Entonces, las células vegetales sintetizan su matriz extracelular a partir de azúcares, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen esa enorme cantidad de aparatos de Golgi, porque aquí lo que estamos viendo es el metabolismo del manejo de los azúcares que van a formar parte de la matriz extracelular, ¿ya? ¿Sí? También van a formar parte del interior del lisosoma, pero principalmente el aparato de Golgi es un aparato de secreción, ¿verdad? Es un aparato que va a estar enviando hacia afuera. Entonces, tenemos que pensar cómo hace eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Mm? ¿Y cómo va a lograr justamente estos destinamientos tan específicos? ¿Mm? Bueno, aquí tienen una imagen más realista de cómo es el aparato de Golgi, ¿ok? Si ustedes lo ven en 3 dimensiones. Entonces, en azul vemos lo que viene a ser la parte inicial, ¿ok? Lo que sería la red de cis-Golgi o ERGIC, ¿ya? Después tenemos Golgi cis, Golgi medial, Golgi trans y red de trans-Golgi, ¿sí? Y miren la multitud de vesículas que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un tema. El retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, está produciendo vesículas cargadas de proteínas, ¿sí?
Y estas vesículas van a comenzar a juntarse entre sí, ¿ya? Y van a dar origen, ¿ok?, a una estructura inicial, a la cual se le van a unir otras vesículas, ¿ya? Y vamos a ir formando la primera cisterna, ¿sí? Ahora, imagínense que ustedes tienen proteínas que son, por ejemplo, nuestra misma proteína BIP, ¿verdad? La proteína BIP es importante que esté concentrada en el retículo endoplasmático rugoso, pero no es importante que se vaya para el Golgi, ¿verdad? Y sin embargo, algunas BIP se escapan hacia acá, ¿sí? Entonces, en esta zona se produce justamente un flujo retrógrado de vesículas, ¿sí?, que vienen cargadas de BIP, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Voy a cambiar de color estas de acá. Vamos a hacer un color que se note distinto. ¿Se ve diferente? No. Fíjense que esas de ahí, ¿ok?, comienzan a concentrarse acá, ¿sí?, ¿no? Porque por cada una de las bits que quedaban acá, ¿sí?, se van llevando estas. ¿Me siguen esto? ¿Me entendieron o no? Y esto nos va produciendo finalmente una cisterna altamente concentrada en las proteínas de secreción, ¿sí? ¿Me siguen? Ahora, por otro lado, vienen vesículas, ¿sí?, que traen proteínas, justamente, ¿ok?, que van a comenzar a enriquecer esto en proteínas del Golgi, ¿sí? Porque en la medida que esta vesícula vaya madurando, ¿sí?, en la medida que esa vesícula va madurando, esas proteínas que estaban ahí van a ir siendo regresadas a la cisterna anterior, ¿sí? ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Mientras que las proteínas que iban a ir para secreción ya van adquiriendo una estructura distinta, ¿verdad? Porque están siendo glicosiladas, están siendo procesadas, ¿sí? Y cuando volvamos a avanzar ahora, ¿sí?, al Golgi Trans, ¿sí?, desde el Golgi Trans van a venir también proteínas, ¿sí?, al Golgi medial, ¿verdad? Y estas proteínas son las que van a efectuar su efecto sobre estas mismas proteínas que veíamos antes, ¿verdad? Y finalmente el Golgi Trans va a comenzar a separarse, ¿sí?, ¿sí? Y las vesículas, ¿sí?, van a estar enriquecidas justamente en estas proteínas de secreción, ¿sí?, mientras que las proteínas que corresponden al Golgi Trans van a volver al Golgi Trans.
¿Entendieron esto? Exacto, exacto. Entonces, las proteínas del Golgi avanzan un poquitito, hacen su acción, y cuando termina su acción las devuelven. ¿Mm? Y entonces, esto que era un flujo de cisternas, tiene un mecanismo de flujo retrógrado, ¿mm?, de vesículas. ¿Ya? Ya. ¿Les quedó claro esto? Por favor. Es importante. Si a alguien no le quedó claro, no hay problema. Me pregunta y yo lo puedo volver a explicar y lo explico de alguna manera distinta. ¿Sí? Profe, ¿Sí? es que mi duda es, por ejemplo, si se tiene una cisterna inicial con proteínas, ¿es esta misma cisterna que va avanzando en Golgi o va traspasando otras cisternas con vesículas chiquititas? Ok. En un modelo simplificado, lo que tú tendrías es que avanza la cisterna y las vesículas regresan. ¿Ya? Eso es la versión cuento. ¿Ya? Esa es la versión simple. ¿Sí? Entonces, la cisterna va avanzando y las proteínas en su interior van madurando, ¿ya? Y las proteínas que hacen esa maduración se van regresando, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos como claros? Bien. Ok. El único problema es que la vida nunca es simple, ¿verdad? Entonces, si ustedes van y buscan esto, tal cual, no lo van a ver, ¿no? Sino que vamos a ver, principalmente también vamos a ver que de repente se forman túbulos entre estas, ¿ya? Que conectan una cisterna con la otra, ¿ya? De repente hay vesículas que transportan la proteína que se está procesando hacia la siguiente cisterna, ¿ya? Entonces tenemos una mezcla de mecanismos que ha sido sumamente difícil de dilucidar, ¿ya? Entonces, no hay un modelo, ¿ya? Sino que tenemos un modelo de formación de un clúster vesicular, ¿ya? Y donde las proteínas van avanzando, ya sea por vesículas, ¿ok? Y otro que las proteínas del aparato de Golgi van regresando. Y otras donde tenemos la maduración de las cisternas. Y ambos modelos tienen evidencia a su favor, ¿ya? Y lo que no se ha logrado es compatibilizar, ¿okay?, de manera mecanística. ¿Okay? Entonces, vemos que ambos modelos en sí estarían un poco mezclados. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Esto entra desde el retículo endoplasmático y aquí se encuentra en un ambiente donde se fosforilan oligosacáridos, ¿ya? Principalmente dentro de las proteínas que van a ser del lisosoma. Aquí se remueven manosas, se adicionan glicosaminoglicanos, galactosas, nana, etc. ¿Okay? Fijan que todo lo que estamos viendo aquí, con la excepción de esta sulfatación de tirosinas, son modificaciones del aparato de las características de glicosilación de las proteínas. ¿Sí? Y posteriormente a eso viene este fenómeno de destinamiento. ¿A dónde vamos a mandar esta proteína? ¿Mm? ¿Sí? Porque por darles un ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo.
Si ustedes tienen un hepatocito, ¿verdad? Entonces, el hepatocito tiene algunas proteínas características, ¿no?, del canalículo biliar. Y tiene otras proteínas que son características de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué pasa si el aparato de Golgi no logra enviar las proteínas del canalículo biliar y se equivoca y las manda a la membrana plasmática? ¿Mm? ¿Me entienden con eso? Esa es la importancia de este fenómeno. ¿Mm? Bien. Entonces aquí vemos justamente, ¿no?, la compartimentalización. Aquí es justamente no teñido con metales pesados, tetraóxido de osmio, ¿ya?, que tiñe principalmente el Golgi cis, nucleótido difosfatasa, Golgi trans, y la fosfatasa ácida en la red de trans-Golgi. ¿Sí? Entonces justamente observamos, ¿sí?, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo salía del retículo endoplasmático en la medida que se cortaban estas 3 glucosas y una manosa, verdad? ¿Sí? Muy bien. Y fíjense que entonces aquí tenemos una manosidasa que nos deja solamente manosas. Y después comienzan a agregarse otros azúcares. ¿Mm? Entonces, fíjense qué es lo que nos está indicando esto. Tenemos múltiples azúcares que están ingresando a oligos- estos complejos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta es que esto va haciendo que la proteína se vuelva más resistente a proteasas. ¿Sí? Ya, esto es... ah. Fíjense qué es lo que pasa aquí. Una proteína que viene desde el retículo endoplasmático y que es reconocida como una proteína lisosomal por distintos motivos que tenga, ¿no?, de estructuras. Esta proteína va a ser fosforilada en una manosa, ¿m?, en el carbono 6 de un residuo de manosa, ¿ya? Y esa va a ser una marca que le va a permitir unirse a un receptor en la membrana de la red de Trans-Golgi. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y fíjense que ese receptor, eso le permite hacer una vesícula enriquecida en aquellas proteínas que tienen esta característica de receptor, que tienen manosa 6-fosfato, y llevarlas al aparato de Golgi, al lisosoma o al endosoma tardío. Y se fijan que el endosoma tardío el pH es distinto, ¿verdad? Es más ácido. Eso disminuye la afinidad de este receptor por la manosa 6-fosfato. Y eso permite justamente el reciclaje del receptor. ¿Sí? Entonces, esta proteína ahora va a estar cada vez más enriquecida aquí y esto se va a ir formando un lisosoma. ¿Mm? Aquí justamente tenemos la manosa, ¿ok? Y ahí se fosforila. No necesito que se acuerden en dónde se fosforila la manosa, ¿ok? Pero sí que se acuerdan que la manosa 6-fosfato es un marcador del lisosoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué características son centrales a ver?
Sí, sí, Andrés, tienes toda la razón. Toda la razón. Sí, tomemos un break. De reanudar la grabación porque no siempre me acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué hemos visto del Golgi, verdad? Es el organelo central de las vías de secreción, ¿ok? Y es central en su interacción con el retículo endoplasmático, formado por una pila de cisternas aplanadas interconectadas, ya sea por transporte de la cisterna o de manera vesicular. No está totalmente claro cuál es la matriz que lo mantiene organizado, ¿ya? Pero parecería que tiene una estructura de matriz que lo mantiene, ¿ya? Y lo que vamos viendo son justamente la modificación post-traduccional de proteínas y lípidos, ¿ok? Que son las fosforilaciones, glicosilaciones, metilaciones, etc. Pero piensen principalmente en el tema de glicosilación, ¿ya? Es decir, la formación de azúcares. Bueno, síntesis de glicolípidos, ¿ya? Las proteínas residentes van variando, se vuelven a un compartimento, pero pueden ir avanzando, ¿ya? ¿Ok? Y tiene direccionalidad hacia la cara trans, ¿ya? Bueno, tenemos los compartimentos endosomales, que los vamos a ver enseguida. ¿Mm? Bueno, y esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Que los movimientos están mediados por citoesqueleto. Y hay muchas funciones de transducción de señales que no vamos a ver ahora, pero que ocurren a través del Golgi, ¿ya? Entonces, acá está de nuevo esta idea, ¿verdad? ¿Cómo se selecciona el contenido de una vesícula? ¿Cómo se forma esa vesícula? Y cómo esa vesícula se funciona en un compartimento blanco, ¿sí? Porque vemos que esto tiene muchísimo que ver con la estructura del Golgi, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar cómo se fabrica una vesícula, ¿sí? Y vamos a ver que, particularmente entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, hay dos maneras de formar vesículas, ¿ya? Y la membrana plasmática. Y estas dos maneras, ambas son dependientes de lo que llamamos proteínas de recubrimiento de las vesículas, ¿sí? La más clásica de todas, y la que seguramente se deben acordar, es la clatrina, ¿verdad? Porque es la que siempre vemos la típica animación de esto que se forma como una pelota. ¿Se acuerdan de eso? Excelente. Y de otra manera, tenemos otras dos, que son las que se llaman COP, ¿ya? Proteínas de cotámero. Seamos claros, no me interesa que ustedes se aprendan de memoria cómo se fabrica una vesícula del tipo COP, ¿ya? Quiero que entiendan cómo se forma una vesícula, ¿ya? Y para eso es más simple desde el lado de las vesículas de clatrina, ¿sí? Pero lo que sí vemos es una distribución diferencial de estas proteínas de clatrina, de recubrimiento. ¿Mm? Solo se pueden vesicular con estas proteínas, sin ellas no existen. O sea, a ver, digamos, hay múltiples tipos de COP, hay varios tipos de clatrina, tendrías que echártelas todas para que pudiéramos ver eso, y seguramente la célula tiene forma de formar túbulos igual, de la manera que depende cómo se organizan los túbulos del retículo endoplasmático. Hasta ahora lo que conocemos para la formación de vesículas son estas, ¿sí? Ahora, si tú agarras y le agregas un interferente que le elimines la clatrina a una célula, o la COP1 o la COP2, con la idea de ver si hay alguna otra proteína que pudiera suplir su función, lo que tú vas a ver es que encontraste una manera muy eficiente de matar a tu célula, ¿eh? Entonces, fíjense, justamente acá tenemos, fíjense, la distribución de clatrina. Clatrina se encuentra principalmente en esta zona, ¿ok? Lo que es mediar interacción entre la red de Trans-Golgi
y la membrana plasmática, ya sea formando vesículas en la red de Trans-Golgi y llevándolas a la membrana plasmática, o formando vesículas en la membrana plasmática que después irán a dar a la red de Trans-Golgi. ¿Ya? Pero fíjense que la clatrina lo que funciona es en formar la vesícula. Posterior a la formación de la vesícula, la clatrina va a desnudarse, o sea, va a eliminarse de esta superficie, y la vesícula, podríamos decir, desnuda, va a ser la que haga el resto del viaje. ¿Sí? Y aquí tenemos justamente la estructura tridimensional de una vesícula recubierta. ¿Ok? Perdón, en este momento, cuando se están formando, se llaman vesículas recubiertas. ¿Ya? Y aquí vemos la estructura de la clatrina vista a una microscopía electrónica de transmisión con una tinción negativa, ¿verdad? Entonces observamos justamente el espacio que ocupa el triskelion, ¿ya? Y ese triskelion está formado por 3 cadenas pesadas y 3 cadenas livianas que se asocian entre sí, ¿ya? Autoensamblando justamente esta estructura. Ok. Este video es muy entretenido, ¿ya? Porque podemos ver cómo se está formando esta vesícula recubierta de vaina ¿cómo se llama? Recubierta de clatrina, ¿sí? Ahora, esto es una animación, esto es un Photoshop, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos sacar fotos seriadas así en microscopía electrónica, porque esto es una muestra que está fija, ¿ya? Entonces no podemos hacer microscopía electrónica en tiempo real, ¿sí? Entonces se fijan cómo acá ellos están mostrando, ¿ya? Cómo cómo la clatrina se va ensamblando aquí y va tironeando a una serie de proteínas con ella, proteínas que tienen dominio de transmembrana, y detrás de esas proteínas de transmembrana las sigue la membrana, ¿sí? Y esas proteínas, justamente vamos a tener ahí 2 proteínas principalmente. ¿Mm? Se fijan ahí, se formó justamente la vesícula, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Se fijan que tenemos una vesícula recubierta de clatrina ahora. Ahora, ¿cómo es la distribución de esto? Si ustedes se fijan, tenemos la clatrina por fuera de la membrana. ¿Mm? Tenemos una serie de proteínas llamadas adaptinas, acá, y unidas a las adaptinas tenemos receptores específicos para una carga. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es que entonces, mediante las adaptinas, las clatrinas van reclutando toda una serie de proteínas que tienen su carga, que puede ser otra proteína a su vez, ¿ya? Asociada. Y eso va a ser justamente lo que le va a dar. ¿Ya? Uy, Dios mío, ¿qué le pasa a esta cosa? Ya, bueno. Fíjense, entonces tenemos acá justamente nuestra clatrina, nuestra adaptina, la carga y los receptores de la carga. ¿Sí? Aquí tienen el triskelion, que les he mostrado hace un segundo. Las 3 cadenas pesadas, las 3 cadenas livianas. Y ahora vamos a ver justamente el autoensamblaje de estas cadenas, ¿verdad? Y cómo esto va a formar una vesícula. Ojo con los dominios globulares, que son los que se unen a la adaptina, y esos unen al receptor de la carga. ¿No?
Entonces, ¿se fijan cómo la formación de la vesícula viene acoplada al mecanismo de selectividad? ¿Verdad? ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Y por qué eso? Porque tenemos estos receptores que son selectivos justamente del cargo, y esos son los que van a ser reclutados después a la vesícula. ¿Mm? Ahora, una vez que se formó la vesícula, esta parte se recicla, ¿verdad? Entonces no se necesita, pero la vesícula, ahora en desenvuelta, ¿mm? Bueno, aquí pueden ver justamente la formación de CAP, ¿ok? De las COP. Tenemos a la proteína SAR1, que fíjense que tiene una hélice anfipática, ¿mm? Y en presencia de GTP es capaz de bajar esa hélice anfipática y insertarla en la membrana, más bien, insertarla en la membrana, ¿ok? De manera dependiente de GTP. Y al hacer eso también recluta un receptor de cargo y recluta otra proteína adaptadora, y todo esto de nuevo va a ir formando justamente el COP. ¿Ya? Y aquí tenemos SEC13, que es justamente las proteínas COP, y vamos a formar justamente nuestra proteína de tipo, nuestra vesícula de tipo recubiertas por COP. ¿Sí? Y esas son las que vamos a ver principalmente entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Sí? Y acá está, bueno, la idea de cómo se mueven. Ya. Ok, pero ¿cómo puede discriminar la vesícula si una membrana es su blanco? ¿Verdad? Y aquí entran a jugar dos proteínas principalmente. ¿Mm? Por un lado, las proteínas de fusión, que son estas, las SNARes, ¿ya? Ustedes se fijan, entonces esta SNARE vesicular va a ser específica para esta SNARE del blanco, target, ¿ya? Y esta va a ser vesicular específica para este blanco que va a ser su target. ¿Mm? ¿Se fijan cómo se encrespan así? Pero además tenemos otra proteína más, que son las RAB, ¿ya? Que también se encuentran acá por en superficie. ¿Mm? Entonces, este es todo el proceso. ¿Se fijan que acá tenemos la SNARE vesicular? ¿Nos siguen hasta acá? Y tenemos esta proteína RAB-GTP. ¿Sí? Y fíjense que ese RAB-GTP se une a su receptor, que se llama el efector de RAB. ¿Por qué? Porque cuando se une le permite hacer hidrólisis de GTP. ¿Ya? Y una vez que se une, esta otra BISNER, que estaba demasiado lejos, logra ahora unirse. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces cómo el efector de RAB, que es una proteína larga, pesca la vesícula de lejos y la acerca? ¿Sí? Y una vez que está cerca, se procede a la fusión. Y fíjense cómo ocurre la fusión. La BESNER y la STESNER comienzan a enroscarse una con respecto a la otra, ¿ya? Ya van acercando la membrana de la proteína, o sea, la membrana de la vesícula a la membrana con la membrana blanco. Y cuando eliminan todas las moléculas de agua entre medio de ellas dos, se produce la fusión. ¿Sí? ¿Ok? ¿De qué manera inicia la vesiculación como la evaginación en sí? No. Vamos a... Ok. Tú tienes... Vamos a... ¿Sabes qué? Espérate un poquitito. Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver con respecto al receptor de LDL. ¿Te parece? ¿Ya? Porque va a ser más fácil verlo ahí. Y además que si no nos vamos a ir atrasando demasiado. Ya. Bueno, ¿y por qué una proteína va o sea, por qué una vesícula va para un lado? Porque tenemos múltiples RAPs, ¿verdad?
y tenemos muchos efectores de RAP. Entonces, esto es la señal que te indica hacia dónde vas. ¿Mm? Y las SNAR, la T-SNAR y la B-SNAR son las que te indican con quién te fusionas. Acá tienen justamente un ejemplo, ¿no? Sinaptobrevina, ¿okay? SNAP25, y aquí tenemos sintaxina y sinactotacmina, que lo que hacía es que tenía secuestrada a sinaptobrevina antes de encontrarse con calcio. ¿Mm? ¿Y por qué tanto sinapto, sinapto y sinapto? Porque estas fueron purificadas, adivinen dónde. Particularmente en la sinapsis. ¿Mm? Ok, entonces, esto nos lleva a la endocitosis. Todo lo que respecta a formación, descubrimiento de proteínas, ya esto ya lo vimos. ¿Ok? Vamos a esta etapa. Aquí tenemos, fíjense, tenemos tres tipos de secreción, ¿verdad? Tenemos una secreción dependiente de una señal, que es una secreción regulada. Tenemos una secreción constitutiva, que es constante, que no es no regulada. ¿Ya? Y tenemos también destinamiento al lisosoma, que es para formar el lisosoma mismo. ¿No? Entonces tenemos una ruta por defecto. ¿No? ¿Qué le pasó a esto? Una ruta por defecto de secreción y una ruta que depende de alguna señal. Por ejemplo, en el caso de la sinapsis es clásico. ¿Ya? La entrada de calcio permite que se active el sistema dependiente de sinaptotagmina y se fusione la membrana, se fusionen las dos membranas. ¿Ya? Aquí tienen exocitosis como las que hablábamos la otra vez, justamente las células epiteliales del endotelio, perdón, del epitelio de la glándula mamaria, ¿ya? Y acá justamente la sinaptotagmina, como les decía, ¿verdad? Y esto se fijan cómo lo vemos, tenemos el docking y después la fusión, lo mismo que veíamos antes. Y aquí justamente lo que les mencioné con respecto a las mucinas, ¿verdad? O sea, tenemos una mucina muy, muy compleja, con glicanos en O, ¿verdad? Y con alta concentración dentro del gránulo, dentro de la concentración de calcio. Por eso se fijan que estas estructuras son tan densas, ¿no? Son muchas más densas que todo el tejido a su alrededor. Entonces se fijan cómo lo que yo había hablado antes, ¿no? Cuando condensado se une justamente al, ¿cómo se llama? Se une a la membrana plasmática, se libera, por un lado se pierde el calcio, por otro lado se retiran los protones, ¿ya? Y esto hace que se genere repulsión electrostática y la mucina crece. Esto ya lo vimos. Acá hay un ejemplo de una exocitosis de un mastocito, ¿ok? Que esto es básicamente lo que ocurre cuando ustedes tienen una alergia, ¿verdad? Un antígeno se une a un anticuerpo, ¿verdad? Y ese anticuerpo que está acoplado a la superficie del mastocito degrada completamente, ¿ok? Por eh, ¿cómo se llama? Una exocitosis radical, ¿sí? ¿Se fijan estos mastocitos acá? El momento que ustedes agregaron este antígeno, ¿se fijan cómo se comenzaron a degradar completamente? Cómo comenzaron a lanzar completamente hacia la superficie todos los gránulos y solamente queda el núcleo. Uh-huh. Entonces tenemos tres tipos de ingreso a la célula ahora, ¿sí? Que son dependientes de esta principio. Por un lado tenemos la endocitosis, ¿ya? Tenemos uno que es más fácil, más chiquitas, que son las pinocitosis y las fagocitosis, ¿ya? La pinocitosis es un ingreso constitutivo.
La fagocitosis requiere que la célula emita pseudópodos, ¿ya? Y la endocitosis, perdón, fagocitosis. Ni un comentario respecto del video. Fíjense una cosa. ¿Se fijan cómo la fagocitosis ocurrió? ¿Mm? La fagocitosis fue ocurriendo. ¿Se fijan cómo se emiten los pseudópodos? Y se forma el primer fagosoma. Y aquí se forma un segundo fagosoma que están conectados acá. ¿Mm? Entonces, esta célula ya las encerró, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Ahora va a liberar lisosomas hacia el interior. Y esa función con los lisosomas, ¿mm? ¿Mm? ¿Vieron lo que pasó a las células ahí? Una vez que se fusionaron los lisosomas. ¿Qué es lo que les pasó? Exacto, fueron digeridas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos justamente nuestra fagocitosis. Y acá tenemos justamente lo que es otro sistema, que es la endocitosis. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos una clásica lipoproteína, por ejemplo LDL. Tenemos una proteína de superficie, la ApoB100, por ejemplo, ¿ya? Esta es una apolipoproteína, y tenemos que esta lipoproteína completa viene cargada con fosfolípidos, por un lado, pero además con colesterol esterificado. ¿Mm? Y se fijan que aquí tenemos una serie de receptores de LDL. ¿Y qué es lo que va a pasar? Perdón. Esta es una vesícula recubierta de clatrina. Ahí tienen justamente la partícula de LDL, ¿verdad? Colesterol esterificado, triglicéridos, ¿okay? Fosfolípidos, ¿Mm? Proteína ApoB. Y fíjense cómo se une a los receptores. ¿Y se acuerdan lo que habíamos visto con respecto a la formación de la proteína dependiente, o sea, de la vesícula dependiente de clatrina? Fíjense qué es lo que va a pasar ahora con la clatrina. ¿Mm? Ahora, aquí hay un paso en que se salta muy rápidamente, que es ese corte, ¿ya? Ese corte ocurre aquí producto de una GTPasa que se llama eh, dinamina, ¿ya? Que es la que va a hacer el corte ahí. Y entonces esta ya está lista para unirse a un lisosoma. ¿Sí? Pero fíjense que no va directo al lisosoma, ¿verdad? Sino que primero va a esto, que es el enosoma temprano. Y aquí lo que observamos es que, debido a la diferencia de pH, los receptores se separan de sus cargas. Entonces, esos receptores van a volver a un endosoma de reciclaje y van a volver a la membrana. Es decir, van a volver a ser utilizados. Mientras que el resto de la LDL va a ser llevado al endosoma tardío, y de ahí el endosoma tardío va a madurar a convertirse en un lisosoma, recibiendo proteínas desde el aparato de Golgi. ¿Qué dije de la pinocitosis? Fíjate, lo que pasa es lo siguiente.
tú tienes tres grandes sistemas de ingreso. ¿Okay? Tienes por un lado la fagocitosis, ¿okay? Que es la emisión de pseudópodos, y esto es dependiente, esto requiere acción de citoesqueleto. Tienes la endocitosis, mediada por receptores, ¿ya? Y tienes la formación de pequeñas vesiculitas, ¿okay? Por imaginaciones pequeñas, ¿sí? Que es lo que se llama pinocitosis. ¿Sí? Ya, entonces esto lo voy a dejar así, porque quiero pasarlo mejor a mano alzada, porque va a ser más fácil. ¿No? Entonces, ustedes se pegaron, estamos saliendo del 18 de septiembre, ¿verdad? Así que fueron a un tremendo asado, ¿ya? ¿Alguien fue a algún asado que no fuera un asado vegano durante el 18 de septiembre? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar del duodeno? ¿Mm? Por ejemplo, si tenemos triglicéridos, ¿no? Colesterol, ¿mm? ¿A qué, a dónde van a pasar estas moléculas? ¿Van a ir directo al torrente sanguíneo? Sí, Sí. Fíjate que sí, pero fíjate que no. Lo que viene a ser glucosa y proteínas, o más bien aminoácidos, sí, van a la sangre. Estos van a la linfa. Y esa linfa desemboca en la vena cava inferior antes del hígado. ¿Mm? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en términos de lo que se llama lipoproteínas? ¿Mm? Si yo grafico tamaño versus densidad, ¿ya? Las menos densas y de mayor tamaño son justamente estas, los kilomicrones. ¿Mm? Tienen una alta concentración de colesterol y triglicéridos. ¿Sí? ¿Sí? Y esto está entrando al hígado. ¿Mm? Entonces, el hígado va a dejar que estos den una vuelta por el cuerpo, ¿ya? Pero después los va a recapturar a todos, ¿ya? Y va a reempaquetarlos y liberarlos como una un poquitito menos densa, pero muy grande también, que es la very low density lipoprotein. ¿Ya? VLDL. Y la VLDL, esta sí va a ser sanguínea. ¿Ya? Y en el vaso sanguíneo, las VLDL se van a ir encontrando con lipasas, que las van a ir cortando
y las van a dejar en tamaño de LDL. ¿Sí? ¿Ya? Y las LDL entonces van a ser capturadas, ¿ya?, por las células periféricas que necesiten colesterol, ¿sí?, o ácidos grasos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si estas células no necesitan ácidos grasos o colesterol? Las LDL siguen dando vueltas, ¿ya?, en la circulación. ¿Y qué es lo que le va pasando a las grasas con el tiempo? Se van oxidando. ¿Sí? Y estas LDL oxidadas son peligrosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen muy poco colesterol? O sea, si ustedes consumen poco colesterol y hacen mucho ejercicio. Y estas células entonces tienen que entregarle lípidos al hígado. Lo que van a hacer es que estas células van a secretar HDL. ¿Sí? Que tienen pocos lípidos en general, pero que van a ser captadas por el hígado. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Eh, Entonces, ¿cuál sería el colesterol bueno y cuál sería el colesterol malo? Si nos pensamos en una persona, ¿verdad? El de baja densidad el bueno y el de alta densidad el malo. Fíjate qué es lo que pasa. El de baja densidad va del hígado hacia afuera, ¿ya? LDL, ¿ok? VLDL y LDL, ¿sí? Entonces, esos van con grasa. ¿Mm? Y cuando vuelven desde los tejidos periféricos al hígado, porque no tenía suficiente grasa para hacer trabajar el hígado, ahí tienes las HDL, ¿ya? ¿Y por qué son HD, High Density? Porque tienen poca grasa. Acuérdate que la grasa es menos densa que el agua. Entonces, mientras más grandes, son de menor densidad. ¿Sí? Entonces, si tú lo que quieres es mejorar ¿ok? Por eso es que todos los médicos lo que intentan es subirte esto, que tú logres mantener arriba la HDL, porque eso quiere decir que estás movilizando grasas desde los tejidos hacia el hígado, y el hígado ahí se va a encargar de convertirlas en sales biliares o lo que sea, y lo va a eliminar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes tu molécula de LDL? ¿Mm? Y tu ApoB. ¿Ok? Si tú llegas a la superficie de una célula y te encuentras con estos sistemas, ¿sí?, que es el receptor de LDL, y que acá está recubierto de clatrina. Fíjense qué es lo que pasa cuando esto se une. ¿Les recuerda algo? La formación de una vesícula, ¿verdad? Entonces tenemos nuevamente la LDL unida a sus receptores, ¿sí?, o el complejo proteico unido a los receptores. ¿Sí? Entonces, esto, ¿ok?, todavía está recubierto de clatrina. ¿Sí? La clatrina se va a salir y la vesícula va a quedar lista. ¿Ah? ¿Me siguen hasta acá? Y con las LDL. ¿Sí? Entonces, esta vesícula se va a unir a lo que se llama el endosoma temprano.
temprano. Y este tiene un pH ácido. Ya me di cuenta que se nos acaba se terminó el tiempo, ya, pero esto es lo último. Ese pH ácido hace que los receptores de LDL se pierdan su afinidad por la LDL, ¿ya? Y entonces estas van a volver los receptores a la superficie. ¿Sí? En cambio, este va a seguir recibiendo vesículas de TGN con enzimas del lisosoma, ¿okay? Y con una bomba que va a bombear protones hacia el interior, que va a acidificar. Entonces, este endosoma va a madurar con un lisosoma. ¿Ya? Y aquí las LDL van a ser degradadas. ¿Sí? ¿Y quedó claro entonces? Bien. Damas y caballeros, les agradezco su presencia y bueno, les agradezco que hayan aguantado la clase entera. Y aunque sea hacer clase para 4, es un gusto que hayan participado. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase y nos veremos pronto. ¿Mm? Fuera de estudiar. Eh, Miren, el clásico problema, yo creo que Eduardo no me ha dicho cómo hacer la prueba, pero suelen ser de desarrollo. ¿Ok? Eh, lo que clásicamente vemos, déjenme parar esto.